A ti damos la gloria, la honra y la alabanza en esta noche, Señor, porque tú eres nuestra luz, la luz que iluminó nuestros corazones, esa luz que resplandece en medio de las tinieblas, disipó las tinieblas de nuestros corazones para hacernos luz. Y te pido, Padre, que en esta noche entendamos, Señor, la importancia de tu luz en nuestros corazones. Gracias, papá, por todas las cosas, por el pastor Jairo y por su esposa, Señor, y gracias por tenerlos en esta noche aquí en la congregación. Los bendecimos en el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Hoy vamos a ver un tema titulado Cristo el Cordero es la luz. Digan conmigo: Cristo el Cordero es la luz. Quiero dar dos definiciones. La primera, que es un cordero, y la segunda, que es luz. ¿Qué es el cordero? El cordero es la cría de la oveja, menor de un año, manso, tierno, humilde, indefenso, pequeño, dependiente. Cristo en la Biblia ha sido representado por un cordero, por todo lo que representa el cordero, así como el Espíritu Santo ha sido representado también por una paloma. La segunda definición, ¿qué es la luz? La luz es la forma de energía que ilumina las cosas y las hace visibles. Es la forma de energía que ilumina las cosas y las hace visibles. Una de las admirables, alegres y útiles de todas las obras de Dios, creada en el primero de todos los días de la creación por la palabra divina. Entonces la luz es una manifestación de Dios que permite que podamos ver las cosas y que revela lo que no es bueno. En la Biblia, la luz es una representación de las tinieblas. La luz representa la santidad, representa la pureza, representa a Cristo, representa al Padre, representa al Espíritu Santo. La luz representa lo que es puro, lo que es glorioso, lo que es resplandeciente. Y al contrario, cuando hablamos de oscuridad, la oscuridad representa el pecado, la maldad, la iniquidad. Representa a Satanás y representa las tinieblas. Esas son metáforas o comparaciones que encontramos en la Biblia que nos permite entender un poco más la obra de nuestro Señor. En Santiago 1:5, en Santiago capítulo 1, el versículo 5, Santiago capítulo 1:5 dice lo siguiente. Santiago 1:17, me disculpan, Santiago 1:17. Y dice así: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Aquí Santiago nos explica que Dios nuestro Padre es Padre de luces. ¿Y quiénes serán esas luces que se mencionan ahí? Somos nosotros. Muy bien, somos nosotros. Y vamos a leer también Primera de Juan capítulo 1 versículo 5. Primera de Juan capítulo 1 y versículo 5. Existen dos tipos de luz: la luz natural, que es dada por la luz del sol, pero existe también la luz espiritual, que es una luz que produce nuestro Señor Jesucristo, o que la produce Dios. En Primera de Juan capítulo 1 versículo 5 dice: Primera de Juan capítulo 1 el versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay tinieblas en él. Entonces nuestro Dios es representado por la luz, por lo glorioso, por lo santo, por lo sublime, por lo transparente, por lo cristalino. La luz representa la gloria de Dios
y es un símbolo o es una metáfora que nos habla del carácter de Dios. Ahora, vámonos para Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. El tema de hoy se llama Cristo el Cordero es la luz. Éxodo capítulo 12, versículos del 3 al 5. Éxodo capítulo 12, versículos del 3 al 5. Y dice lo siguiente: habla a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno de vosotros un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas y de las cabras. Aquí es cuando los hijos de Israel iban a salir de Egipto, y la noche anterior Dios manda sacrificar un cordero. Pero este cordero debía tener una característica: debía ser sin defecto. No podía ser ciego, ni ser cojo, ni le podía faltar una parte de su cuerpo. Tenía que ser un cordero de un año y tenía que ser perfecto. Nuestro Señor Jesucristo, como el Cordero de Dios, también tenía que ser perfecto, puro, sin mancha y sin contaminación. En Primera de Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19 nos dice lo siguiente. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Nuestro Señor Jesucristo, para poder ser el Cordero de Dios, tenía que ser inmaculado, tenía que ser probado en todas las áreas, pero sin pecado. Si Cristo hubiera fallado en una sola área, en un solo pecado, no podría ser el Cordero de Dios. Por eso, cuando Cristo fue examinado, Cristo resultó libre de pecado y de culpa. Es más, en la Biblia, el único hombre que ha dicho estas palabras es Jesús. Él dijo: ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Nadie, porque Cristo no conoció pecado. Y aquí Pedro dice que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que no tenía mancha ni contaminación. Si uno va a estar con una persona y vivir con ella durante 3 o 3 años y medio, créanlo que ciertamente le vamos a ver sus fallas, sus pecados, sus dificultades, sus complicaciones. Y Pedro estuvo con Jesús 3 años y medio y dice Pedro que no le vio ninguna falta. Cuando Judas entregó a Jesús, dice que luego, arrepentido, devolvió las monedas y dijo: he entregado sangre inocente. Encontramos que Pilato lo examina completamente y dice: no he podido encontrar ningún mal en este justo. ¿Por qué? Porque Cristo es el Cordero inmolado de Dios que quita el pecado del mundo. Pero quiero decirle que ese Cordero no solamente es el Cordero que quita el pecado del mundo, sino que es el Cordero que ilumina al mundo. Nosotros nos encontramos acá iluminados por estas luces, por estas lámparas, o en el día por el reflejo del sol. Pero nosotros encontramos que la luz espiritual que alumbra a los hombres es Jesucristo. Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, el versículo 3. Génesis 1:3 dice lo siguiente: 1:3. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Eso lo expliqué hace días en un tema titulado Creados para tener comunión con Dios. Y expliqué que el primer día la luz que Dios manifestó o creó no fue la luz del sol ni la luna, porque el sol y la luna fueron creados en el día cuarto.
Eso está en Génesis 1 del 14 al 19. Y cuando se refiere a esta luz que Dios creó, se está refiriendo al mismo Hijo de Dios, que fue manifestado a toda la creación. En el versículo 4 y 5 nos dice lo siguiente: y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la y la mañana un día. Encontramos aquí, mis hermanitos, que Dios, a través de su Hijo, dice que separó la luz de las tinieblas. Literalmente Dios está separando lo que es el mal de lo que es el bien, y está sembrando el principio de separación. Vámonos para Juan capítulo 1. Juan capítulo 1 nos explica Génesis 1 del 1 al 4. Juan capítulo 1, versículos del 1 al 4. Entonces, la luz de Génesis 1 disipó las tinieblas y la oscuridad. Juan 1 del 1 al 4 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, Jesús. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Cristo está la vida, y esa vida es la luz de todos los hombres. ¿Y para qué viene esa luz? Verso 5: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra la luz. Lo que hizo Dios al manifestar a su Hijo en la creación era ¿para qué? Exacto, para vencer, para destronar las tinieblas. Ahora, en Juan 8 capítulo 12, Juan 8 capítulo 12, el Señor Jesucristo está hablando y dice lo siguiente. Juan 8, 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces podemos ver por estas citas bíblicas que la luz es una representación del Hijo de Dios. Y cuando Él vino a este mundo, vino la luz y vino la vida. Desde el cielo, cuando miran el planeta Tierra, se ve en total oscuridad. Este mundo es tinieblas. Usted sale un día y claro, ve un día con mucho sol, con mucha luz, y parece muy lindo. Pero espiritualmente lo que se están moviendo son unas densas tinieblas. Y cuando el Hijo de Dios fue introducido a este mundo, fue introducida la luz para disipar las tinieblas de este mundo, las tinieblas del corazón de los hombres. Y por eso cuando Cristo viene al corazón de una persona, ¿qué es lo que sucede? Comienza a disipar las tinieblas. El pecado comienza a salir y la persona comienza a ser transformada. ¿Por qué? Porque la luz comienza a sacar la oscuridad del corazón del ser humano. Segunda de Corintios 4:6. Segunda de Corintios capítulo 4, el versículo 6. Segunda de Corintios capítulo 4, el versículo 6. Segunda de Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces Cristo es la luz que viene a este mundo a disipar las tinieblas de nuestros corazones. ¿Y saben cómo viene esta luz de Dios? Viene a través del conocimiento de Dios. Ahí lo dice: a través del conocimiento de Dios en la faz de Jesucristo. Cada vez que usted conoce a Cristo en una faceta, se está llenando de luz. Cada vez que usted conoce al Padre en un área, se está llenando de luz. Cada vez que usted recibe el conocimiento del Espíritu Santo, se está llenando de luz. Porque el conocimiento del Padre y el conocimiento de Cristo son luz espiritual para nosotros. Cuando las personas entran a estudiar a un colegio o a una universidad, dice que se están llenando de una luz intelectual. Claro, el conocimiento es luz en este mundo,
Pero para nosotros el conocimiento espiritual es la luz que ha alumbrado nuestros corazones y que ha disipado las densas tinieblas que se encontraban ahí. Apunta esta cita, Juan 17:3. No la vamos a leer. Dice Juan 17:3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La eternidad es estarnos llenando del conocimiento de Dios por los siglos de los siglos. Cada vez nos llenaremos de más luz, o sea, nos llenaremos más de Dios a través del conocimiento que tenemos de Él. En Mateo 17, Mateo capítulo 17, encontramos un episodio donde Cristo aparta a 3 discípulos y sube al monte, llamado el monte de la transfiguración, y allí sucedió algo. Mateo 17, versículos del 1 al 3. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Como Cristo es la luz, Cristo hizo una manifestación delante de sus discípulos, se transfiguró, y su rostro parecía el sol, y sus vestidos estaban blancos resplandecientes. Y así Pedro y los otros apóstoles pueden entender que Jesucristo es la luz de este mundo. Cristo es luz, no es oscuridad. ¿Y por qué este mundo rechaza tanto a Cristo? Porque el mundo se encuentra en oscuridad y se encuentra en tinieblas. Ahora, Juan 3, versículo 19 al 21. Juan capítulo 3, versículos 19 al 21. Juan 3, 19 al 21. Hay gente que no se convierte. ¿Y saben por qué? Porque aman más las tinieblas que la luz. Porque aman el pecado, aman la maldad, y no están dispuestos a dejar su pecado y su comodidad por causa de Cristo. La luz les resplandece y ellos comienzan a ver su oscuridad, pero prefieren rechazar la luz para no tener que sacar la oscuridad de sus corazones. En Juan 3, 19 al 21 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, Cristo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El que no es de Dios y vive en oscuridad, le fastidia la luz, le choca la luz, rechaza la luz. Como cuando usted se encuentra en un cuarto que está en oscuridad y duerme un rato, y de repente le abren la ventana o la cortina y entra la luz. ¿Qué pasa? Le fastidia. Lo mismo pasa con los hombres que viven en pecado. Cuando el evangelio llega, llega la luz, y la primera reacción, ¿cuál es? Rechazar la luz, no les gusta. Por eso usted va y predica, y a veces se burlan de usted, otras veces lo insultan. A mí me han insultado. Por aquí cerquita un hombre me hizo correr con un machete, como allá a 3 cuadritas, cuando fui a la casa de él a hablar y a dejar un volante, y salió. Pero hermano, ¿por qué? ¿Qué le hemos hecho de malo a ellos? Nada. Pero ¿por qué ellos rechazan el evangelio? Porque en ellos está la oscuridad, en ellos están las tinieblas. Mas el que es de la luz ama la luz y viene a la luz para que sus obras sean manifiestas. Por eso usted está en este lugar, y usted viene y escucha la palabra y dice: gracias, Señor, me estás convenciendo de pecado, Señor, lávame. Cuando tú haces eso, estás llenándote de la luz de Dios. Por eso eres de Dios, porque buscas la luz. Por eso vienen ferias y la mayoría de la gente se va a la oscuridad. Se emborrachan, rumba, sexo ilícito, drogas, robo, asesinato, porque viven en tinieblas, mientras que otros están en ayunito, en oración, buscando al Señor, porque son de la luz. Segunda de Corintios capítulo 4, el versículo 4.
Segunda de Corintios capítulo 4, el versículo 4. Segunda de Corintios 4:4. Se nos habla de Satanás. Leamos desde el 3. Y dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Quién es el personaje que se ha encargado de colocar un velo, de cegar los corazones espiritualmente para que no puedan ver la gloria de Dios ni la luz de Cristo? Satanás. Entonces, entienda, mi hermano, cuando usted predica y alguien no acepta el evangelio, es porque tiene un velo. Usted les habla de la idolatría y, hermano, explota. Usted les habla de la inmoralidad y es fuerte para ellos. Usted les habla del pecado y no les gusta, se ponen bravos. ¿Por qué? Porque tienen un velo puesto por Satanás y no pueden ver la luz. Ahí lo dice en el 3. No pueden ver la luz del evangelio, porque el evangelio es la luz. Mientras que yo predico aquí, aunque usted no lo pueda ver, luz está resplandeciendo a ustedes, porque la palabra es luz. Y predicar el evangelio es predicar luz. Cuando vamos a parques, a campañas o coliseos o a cualquier parte, esos sitios están llenos de oscuridad. La gente viene y la luz comienza a resplandecerles, y unos rechazan el evangelio y otros aceptan la luz de Dios y se arrepienten y cambian su vida. Apocalipsis 22, versículos 22-23. Entonces, el primer principio es que Cristo es el Cordero, pero que es el Cordero que ilumina la creación de Dios, que ilumina el mundo. En Apocalipsis 22 se nos habla del cielo y de la nueva Jerusalén. Apocalipsis capítulo 22, 21 versículos 22 y 23. Apocalipsis 21 versículos 22 y 23 dice lo siguiente de lo que sucede allá en el cielo. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo en ella y el Cordero. O sea que en el cielo tenemos a nuestro Dios el Padre, pero también tenemos ¿a quién? A un Cordero que está en la presencia de Dios, representando con su obra a nosotros. Verso 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios lo ilumina. Dios es la luz y el Cordero es su lumbrera. ¿Qué les parece eso? La nueva Jerusalén es alumbrada por un Cordero, y es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahorita, cuando la Biblia nos habla en Éxodo que el Cordero fue sacrificado para comerlo por familias, eso representaba la redención de Cristo por la humanidad, su obra de redención por nosotros los seres humanos. Y vamos a ver la redención progresiva de Dios para el mundo entero. Primero, Génesis 4:4. El Cordero es sacrificado por el individuo. El Cordero es sacrificado por un individuo. Génesis 4:4. Génesis 4:4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Abel comenzó a sacrificar corderos a Dios como ofrenda. ¿Por qué? Porque cuando Adán y Eva pecaron, dice la escritura que Dios mató un animal, hizo el primer sacrificio y cubrió con sus pieles a Adán y Eva. Dios le enseñó a Adán que la forma de la redención o de recibir el perdón de pecados era a través de un sacrificio, un inocente muriendo por un culpable. En este caso Dios escogió los corderos y Abel lo aprendió. Entonces, cuando Abel venía a hacer ofrenda a Dios, sacrificaba corderos, y resulta de que la sangre derramada lavaba el pecado. Entonces Abel estaba redimido por la sangre de los corderos, mientras lo que presentaba Caín era como
como una ensalada, puras frutas del campo, puras hortalizas. O sea, no había sangre, no había cordero, no había luz. Por lo tanto, Dios, cuando miraba a Caín, lo miraba en su pecado. Pero cuando miraba a Abel, ¿cómo lo miraba? Redimido, lo veía santo, lo veía justificado por la sangre del cordero. En este lugar, la sangre ilumina al individuo. Segundo, Éxodo 12, 3 al 7. Éxodo capítulo 12, versículo del 3 al 7. El cordero es sacrificado para redimir la familia. El cordero sacrificado para redimir la familia. Éxodo capítulo 12, versículos 3 al 7. Dice lo siguiente: habla toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Verso 5: el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Versículo 13: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Aquí encontramos que el cordero fue sacrificado ya no por un individuo, sino sacrificado por una familia. Los corderos que sacrificaban para luego comerlo, dice que esa sangre la tomaban y la untaban en las puertas y en las ventanas de la casa. Y cuando vinieron los juicios de Dios a través del ángel de la muerte, el ángel de la muerte pasaba por encima de las casas donde estaba la sangre. Eso se llama Pascua. Pascua significa que el juicio pasó sobre Israel. Lo mismo, el juicio de Dios ya pasó sobre nosotros. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo, porque Cristo es nuestra Pascua. Aquí encontramos el Cordero de Dios iluminando una familia. Primero el individuo, segundo iluminando una familia. Tercero, el Cordero de Dios fue dado para expiar el pecado de la nación. El pecado de la nación. Éxodo 29, versículos 38 al 43. Éxodo capítulo 29, versículos 38 al 43. Éxodo 29, versículos 38 al 43. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de un año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Vamos a dejarlo hasta ahí. Dios mandó a Israel a que sacrificaran corderos todos los días, por la mañana y por la noche, para tener cubierto el pecado de la nación. ¿Qué les parece? Porque aquí los corderos cubrían el pecado de la nación. Y hay un episodio en la Biblia donde Balaán quería maldecir a Israel. Y Dios llega donde Balaán y le dice: ¿por qué vas a maldecir a Israel si Israel no ha cometido pecado? Y cuando usted va a Éxodo, Levíticos y Números y Deuteronomio, ¿qué encuentra ahí? Los pecados de Israel. Pero ¿por qué Dios no los veía? Por la expiación. Digan, por causa de la expiación Dios no ve el pecado. Porque la expiación limpia, lava, justifica y cubre al pecador. Y por eso Dios puede ver al pecador en una condición de justo. Les voy a aclarar algo. Mi hermanito, ven acá un minutico. Vamos a suponer que nuestro hermano es un cordero. ¿Se parece o no? ¿O le falta lana? Bueno, resulta que yo soy alguien que peco en el pueblo, y a causa de mi pecado tiene que haber una expiación. Alguien tiene que morir en mi lugar para que el castigo y el juicio de Dios no venga a mí. Yo voy con mi pecado al tabernáculo de Moisés y llego con el cordero. Se lo presento al sacerdote. Y cuando le presento el cordero al sacerdote, él, antes de degollarlo, hace que yo ponga la mano sobre la cabeza del cordero. Y cuando pongo mi mano sobre el cordero, en ese momento espiritualmente es como si mi pecado pasara al cordero. Y entonces el sacerdote, ¿qué hacía? Degollaba al cordero. Ahí sí no le gustó, ¿cierto?
Entonces se degollaba el cordero y la sangre que era derramada cubría el pecado de la persona que era culpable. Pero mire que moría otro en su lugar y la sangre cubría el pecado. Muchas gracias, pues, mi hermano. Entonces eso sucedía con los corderos de Israel, cubrir el pecado de una nación. Aquí el cordero está alumbrando una nación. Y punto 4, Juan 1, 29 y 35. Juan 1, 29 y 35. Y vemos ya un cordero haciendo expiación por el pecado del mundo. Por el pecado del mundo. Entonces, con Abel, la expiación es por el individuo. Encontramos en Éxodo 12 la expiación por una familia. En Éxodo 29 la expiación por un país. Y en Juan 1, 29 encontramos la expiación para el mundo entero. Juan capítulo 1 versículo 29. Juan capítulo 1 29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya cuando Cristo muere en el Calvario, no muere por un individuo, no muere por una familia, no muere por una nación, sino que muere por el mundo entero. Muere por el mundo entero, derrama su sangre y dice en el Calvario: consumado es, la deuda es cancelada. ¿Cuál deuda? Los pecados. En el Padre Nuestro dice: perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. La deuda es el pecado. Y esa deuda que el hombre jamás podía pagar, Cristo la pagó con su propia sangre. O sea, el precio de tu redención fue el derramamiento de la sangre del Cordero de Dios, el cual es la luz. Aquí Cristo está iluminando el mundo entero con su expiación, con su sacrificio. En el versículo 36, Juan 1:36 dice: y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios. Les voy a hacer una pregunta. ¿Hace cuánto fue sacrificado el Cordero de Dios? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Qué piensan ustedes, mis hermanitos? ¿Hace cuánto? Algunos dirán 2000 años. Yo digo que no, que 2023 tampoco, que 2050 tampoco. Apocalipsis 13:8 nos da la respuesta. Apocalipsis capítulo 13 versículo 8. Apocalipsis capítulo 13, el versículo 8. Y está hablando acerca de la gran tribulación y cómo los moradores de la tierra van a adorar al anticristo. 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Sabe cuándo fue sacrificado Cristo? En la eternidad. Simplemente que Él vino, hizo su obra hace 2000 años, pero en la mente de Dios Él fue sacrificado eternamente, desde antes de la fundación del mundo. Y eso se llama la presciencia, el anticipado conocimiento de Dios de todas las cosas. Ya Dios tenía un cordero preparado, porque Dios sabía que el hombre le iba a fallar. Y ese cordero o esa obra de Dios, ese sacrificio, era el único plan que Dios tenía. Hermanos, si Cristo comete un pecado, hermano, un caos en toda la creación de Dios. Si Cristo falla, todos nosotros estaríamos muertos en nuestros pecados. Nadie podría ser salvo. Y que era una cosa, hubiera pasado un caos en la creación terrible, pero gloria a Dios que Cristo, el Cordero de Dios, venció. Isaías 53, vamos a leer Isaías 53. Entonces, todo lo que es la obra de la redención es pura luz. Lo que Cristo es en el Calvario es la luz. Isaías 53, versículos del 3 al 7. Y aquí nos habla de esa obra del Cordero en el Calvario. 53 del 3 al 7. Despreciado y desechado entre los hombres,
varón de dolores, experimentado en quebranto. Como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. ¿Qué llevó el Señor en el Calvario? Es como si nosotros hubiéramos ido y puesto las manos sobre Jesús y le hubiéramos pasado todo el pecado, toda la maldad, toda la maldición, toda la iniquidad, y el Padre fue el que sacrificó a su Hijo en el Calvario. Y esa sangre que fue derramada fue la sangre que lavó, expió nuestro pecado, porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 6: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Cristo humildemente se ofreció para ser sacrificado como cordero, no se quejó. Cristo no rechazó la obra del Padre, simplemente dijo: no mi voluntad, sino tu voluntad. Ya que entendimos que Cristo, el Cordero, es la luz del mundo, debemos entender, en segundo lugar, que cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, ahora nosotros también nos convertimos en luz de este mundo. Tú eres luz. Dile al que está a tu lado: tú eres luz de este mundo. ¿Y por qué eres luz? Porque el Cordero, que es la luz, está en tu vida, en tu corazón. Mateo 5:14. Mateo capítulo 5, el versículo 14. Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Hermanito y hermanita, usted es luz, usted no es tinieblas. Cuando Cristo entró en tu corazón, tú te conviertes en una lumbrera. Tú no lo puedes ver, pero espiritualmente es así. Cuando en el ámbito espiritual nos miran los demonios, los principados y las potestades, ¿saben cómo nos ven? Nos ven como luz, nos ven resplandeciente. Y por eso ellos saben quién es de Dios y quién no es de Dios, porque ellos pueden ver la luz que está en nosotros, que es Cristo. Cristo alumbra a través de ti. Cristo alumbra a través de la iglesia. Leamos también, démosle ese aplauso a Jesús, toda la gloria al Rey de Reyes. Santiago 1:17, no lo leamos porque ya lo vimos ahorita. Santiago 1:17, que dice que Dios es el Padre de las luces. Tú eres hijo de Dios. ¿Y cómo te ve Dios? Como una luz. Lo que está en Dios está en ti. El Espíritu Santo ilumina a través de nosotros. El Espíritu Santo es el aceite que hace que salga la luz de Cristo a través de nosotros. Efesios capítulo 5, el versículo 8. Efesios capítulo 5, el versículo 8. Efesios 5, 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas. Satanás dominaba nuestros corazones a través del pecado. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Será que un cristiano cuando se está emborrachando está haciendo luz? ¿O un cristiano visitando prostíbulos, fumándose un bareto y haciendo viajes a la luna y a Marte? ¿Será que es luz? Se convierte en tinieblas. Mire la gran responsabilidad que tenemos como hijos de Dios de alumbrar. ¿Y cómo se alumbra? Con nuestro testimonio, con nuestro estilo de vida. Es que le mostramos la luz a las demás personas. La gente no se asombra tanto de que nosotros vemos milagros o vemos ángeles, como en que vean un buen testimonio en nosotros.
Ese hombre como fumaba, parecía una chimenea. Oye, y no volvió a fumar. Esa mujer que le pegaba al marido y lo tiraba por la ventana, y ahora como quiere ese marido, como lo cuida. De tinieblas pasó a ser luz. Ese hombre tenía una boca prodigiosa. Cada vez que hablaba salía un insulto, un madrazo. Y ahora todo es gloria a Dios y aleluya, porque ya sale luz por su boca. Somos hijos de la luz, no de las tinieblas. Apunta Lucas 1:8, no lo vamos a leer, pero se nos enseña que muchas veces los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Y a veces los hijos de este mundo, que son tinieblas, influencian a los hijos de Dios para que dejen la luz y vuelvan a las tinieblas. Otro ejemplo, mi hermano, venga, hoy lo voy a colocar a hacer otro ejemplo. ¿Qué hacia abajito? Porque usted es el Cordero Eterno. Deme la mano. Listo. ¿Qué es más fácil? ¿Que yo lo suba al aquí o que él me tire abajo? Vamos a ver, hágale, jale, sin miedo. Duro, duro. No, este cordero está desnutrido. Ah, bueno, sí. Ah, sí, bueno. Sí, sí. Es más, gracias, mi hermano, gracias. Es más fácil que pueda suceder eso. ¿Por qué ustedes creen que en 2 de Corintios 6, 14 al 16 dice: no se unan en yugo desigual con las tinieblas? Porque usted es luz. Porque ¿qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Entre el templo de Dios y los ídolos, entre el creyente y el incrédulo, y entre Cristo y Belial. Mas nosotros somos el templo de Dios viviente y Él está en nosotros. Pero cuando el cristiano comienza a participar de las obras infructuosas de las tinieblas, comienza a apagar la luz que hay en él. Y vienen advertencias, como dijo Pablo: no apaguen al Espíritu Santo, no contristen al Espíritu Santo. Y por eso debemos cuidar nuestro testimonio. Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, versículos 3 al 5. ¿Qué es lo que sucede cuando alguien que es tinieblas acepta a Cristo? Y esta es la experiencia de Saulo de Tarso. Ese hombre vivía en las más densas tinieblas. Eran tan fuertes las tinieblas en él que él perseguía a la iglesia del Señor. Hacía matar a los cristianos, y dicen Hechos, se metía a la casa de los cristianos, a los negocios, y los sacaba arrastrando, los hacía encarcelar para que los torturaran. Densas tinieblas. Pero ¿qué sucedió? Hechos 9, del 3 al 5. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar patadas contra un aguijón o darle patadas a un chuzo. Pablo era oscuridad, era tiniebla, Saulo de Tarso. Pero un día la luz resplandeció, lo quebrantó, y Pablo aceptó la luz. ¿Y en qué se convirtió Pablo? En luz. Hechos 13, 47. Hechos 13, 47. Hechos capítulo 13, versículo 47. Está hablando el apóstol Pablo y dice lo siguiente: porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta los confines de la tierra. Di conmigo: Dios me ha puesto para luz de los perdidos, para que lleves la salvación de Cristo, hermano. Mira el privilegio que nosotros tenemos como hijos de Dios, de ir a aquellos que están en tinieblas, que están en oscuridad, que están en el pecado, dominados por el diablo y por los vicios, y nosotros tenemos la responsabilidad de ir a llevarle la luz de Cristo. Y esa luz va a hacer que muchos de ellos se conviertan al Señor y se conviertan también en luz. Uno de los grandes gozos de un cristiano es poder ganar otra alma, pues, para Cristo.
Y usted saber cómo era esa persona y luego usted verla transformada, que ya no bebe licor, que ya no está fumando cigarrillo, que ya no practica la brujería. Y uno dice: Señor, qué maravilla. Voy a terminar con esto. La luz es la que manifiesta las tinieblas. Efesios 5:13. Efesios capítulo 5, el versículo 13. Y dice: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencias por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, o la oscuridad y el pecado. Por eso cuando la gente llega aquí a la iglesia, a veces hay gente que sale brava y le dice pues a la esposa: ¿y usted por qué le contó mi vida al pastor? Y no es que nos contaron la vida, sino que la luz resplandeció sus tinieblas. Juan 12:46. Juan capítulo 12, versículo 46. Juan capítulo 12, el versículo 46 dice: yo, la luz, he venido al mundo, dice Jesús, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. La fe en Jesús hace que las tinieblas salgan del corazón de las personas. Y por eso la importancia de que nosotros caminemos en luz. Pero si decimos que somos cristianos y nos ven contando chistes verdes, si decimos que somos cristianos y en ferias nos ven con el sombrero y con la botella de guaro aquí, y usted le predicó a la persona y luego lo ve con la botella de guaro y para arriba y para abajo, ¿qué van a pensar ellos? Él me dio luz, pero ahorita estoy viendo que hace lo mismo que yo. Son tinieblas. Que el vecino te gritó y sale un insulto por tu boca, en vez de decirle: que Dios te bendiga, estaré orando por ti, te perdono. La Biblia dice que el que odia está en tinieblas y no sabe a dónde va, pero el que ama tiene la luz. Lo que decía el pastor Jairo: usted quiere ser luz, aprenda a amar, a perdonar y a restaurar. Leamos también Primera de Juan 1:7. Primera de Juan capítulo 1, el versículo 7. Primera de Juan capítulo 1, versículo 7. Primera de Juan capítulo 1, el versículo 7, y termino con esta cita. Primera de Juan capítulo 1, el versículo 7. Y dice: pero si andamos en luz. ¿Qué es andar en luz? Es en obediencia a la palabra, es haciendo la voluntad de Dios, es apartándonos del pecado. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Cuando usted sabe que un cristiano está bien con Dios, es más fácil caminar con Él, ¿cierto? O nos entendemos más en el ámbito espiritual. Pero cuando usted sabe que un hijo de Dios camina en oscuridad, es difícil tener comunión con Él. ¿Por qué? Por lo que se está moviendo en Él. Pero dice que si andamos en luz, como Cristo está en la luz, si caminamos en comunión con Dios, obedeciendo su palabra, podemos tener comunión unos con los otros. ¿Y qué pasa en ese momento? La sangre de Cristo, la redención, el Cordero de Dios, limpia todo el pecado. Miren que se entrelaza la luz con la redención. La pregunta, hermanos: ¿hemos aceptado verdaderamente la redención del Cordero? ¿Estamos caminando como hijos de la luz? ¿O estamos permitiendo que todavía las tinieblas estén en nuestro corazón? Porque hoy el Señor quiere limpiarte. Él quiere hoy, a través de su sangre, que esa obra de redención venga a tu corazón, y que tal vez esas tinieblas que han controlado tu corazón hoy puedan salir a través de la fe en el Hijo de Dios. Vamos a estar sobre nuestros pies y vamos a estar un momento en oración. Gracias te damos, Señor, en esta noche, porque tú has iluminado nuestros corazones a través del conocimiento de la verdad de Cristo. Porque su palabra es verdad y vida.
porque sus palabras son espíritu y vida, que alumbran nuestro entendimiento y nuestro corazón. Como dice el Salmo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tú, Señor, estás alumbrando en la oscuridad de nuestro corazón, para que las tinieblas, Señor, sean disipadas, porque las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz. Y por eso en esta noche venimos a tu luz, Señor, para que tú, Señor, nos cambies, para que quites cualquier oscuridad que podamos tener en nuestra mente, en nuestra boca, en nuestros ojos, en nuestro corazón, en nuestras motivaciones e intenciones, en nuestro caminar diario. Tú conoces nuestra vida completamente, Señor, pero tú también nos llamas a venir a ti, para que tú nos limpies con tu sangre preciosa, para que la obra de la redención se haga real en nuestras vidas. Hoy queremos entregarte, Señor, cualquier oscuridad que nos esté dominando, porque tu Hijo Jesucristo ya murió por nosotros, llevó el pecado y la maldad en la cruz del Calvario para que nosotros pudiésemos ser libres. Perdónanos, Señor, si hemos caminado en tinieblas, si nuestro testimonio no ha sido correcto, Señor, si por causa de nuestro testimonio muchas personas en vez de ver luz vieron tinieblas y por eso no se convirtieron. Te pedimos, Señor, que nos perdones. Yo quiero que le pidas perdón al Señor por un momento. Si tú sabes que no ha sido luz, si tú has permitido que las tinieblas estén reinando en tu mente y en tu corazón, dile al Señor en esta noche: perdóname, Padre, perdóname, Jesús, perdóname, Señor, por no manifestar esa luz, Señor, por no dar un buen testimonio, por no manifestar verdaderamente a las personas que Cristo vive en mí. Reconozco, Señor, que mis pecados me han afectado y también han afectado a otras personas, pero hoy te pido, Señor, que me laves con la sangre del Cordero, que es la luz de este mundo, y me hagas luz, bendito Dios. No quiero caminar más en oscuridad y en tinieblas. Quiero caminar en tu luz, Señor, viviendo y haciendo tu voluntad cada día, Señor. Espíritu Santo, obra en mi corazón y santifícame para la gloria del Padre, santifícame para la gloria del Hijo, y permíteme, Señor, hacer tu perfecta voluntad. Gracias por tu sangre que me limpia, y a partir de hoy, Señor, quiero convertirme en luz, comenzando en mi casa, comenzando en mi empleo, en el lugar donde estudio, en el lugar donde trabajo, a los lugares donde vaya, bendito Dios, que pueda manifestar el olor de tu fragancia, el olor de Cristo, y hacer que muchas personas se acerquen a ti, que sean atraídas a ti por la luz que tú pones en mi corazón. Gracias, Señor Jesucristo, por ser ese Cordero de Dios que ilumina no solamente la Nueva Jerusalén, sino que ilumina toda la creación. Que viniste a este mundo de tinieblas y dijiste: yo soy la luz de este mundo, y el que cree en mí no andará en tinieblas. Gracias, Señor, porque hemos creído en ti, y a partir de hoy seremos luz. Seremos luz, Señor, seremos luz. Te damos gracias en esta noche por tu palabra, Señor. Amén. Démosle ese aplauso al Hijo de Dios. Amén. Bueno, queridas lumbreras de Dios, que el Señor les bendiga. Salgan a alumbrar ese mundo, y bendigo a todos los hermanos que están conectados. Que la gracia de Dios sea sobre ustedes. Que la luz de Dios ilumine sus corazones cada día, y que se conviertan en esas lumbreras que Dios quiere que sean. Les bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos mis hermanitos. Dios les guarde.